Muy buenas noches, soy Gerardo Viloria, quien le da la bienvenida a este su programa En Voz Alta. Como todas las noches, como ustedes nos los han sugerido, buscamos la oportunidad de traer ante ustedes a personalidades que verdaderamente aporten a ustedes, a nosotros, que den la oportunidad también de que este programa sea de beneficio en el entorno social, en el entorno colectivo. Y en ese contexto, esta noche puedo decirles que con profundo orgullo y agradezco obviamente de antemano la presencia de nuestro muy querido y distinguido invitado, el doctor José Luis Barrera Franco. Quiero referirles, y en un momento más expresaré algunas de sus amplísimas actividades que él ha tenido en el mundo académico y que lo connotan para poder ser con dignidad el director del Centro Oncológico del Estado de México. A mi muy querido amigo, el doctor José Luis Barrera Franco, le doy la más cordial bienvenida esta noche a este programa En Voz Alta. Doctor, bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias por estar con nosotros. Y agradecemos la invitación. Gracias. Muchísimas doctor. gracias. Como les decía, permítanme referirles en torno a este gran profesional mexicano con dimensión internacional. Él es egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, especialidad en cirugía general en el Hospital General de Acapulco, Guerrero, su especialidad en cirugía oncológica en el Instituto Nacional de Cancerología, línea de investigación en cabeza y cuello. Como experiencia laboral, ocupó diversos cargos en el Instituto Nacional de Cancerología, por mencionar alguno: jefe de departamento de gastroenterología, jefe del departamento de cabeza y cuello, subdirector médico y director médico del instituto. Actualmente, como yo se lo refería, es el director del Centro Oncológico Estatal del ICEMI. Como miembro, entre otros, es de la Academia de Cirugía, Academia Mexicana de Cirugía, es de la Academia Nacional de Medicina, miembro de la Academia Mexiquense de Medicina, es miembro de la American Society Head and Neck, miembro de la Sociedad Médica de Oncología, miembro de la Sociedad de Oncología del INCAN, miembro de la Sociedad de Oncología del Estado de México, investigador titular a nivel del Sistema Nacional de Investigadores, ¿sí? Jefe de residentes del INCAM, reconocimiento al mejor académico adscrito a los servicios médicos del INCAM, conferenciante invitado en reuniones nacionales e internacionales, participante en diversos foros de oncología, editor y coautor de libros sobre oncología. En fin, si ustedes me permiten, en el transcurso de este programa continuaré refiriendo sobre esta importantísima actividad que nos da la oportunidad de la experiencia de decir gracias por estar con nosotros, doctor Barrera Franco. No, muchísimas gracias otra vez por la invitación. Doctor, antes de iniciar el programa, quiero también darle la bienvenida a mi muy querido amigo y hermano, el maestro de las 4 décadas, como le refiere uno de nuestros distinguidos también conductores, que esta noche no asiste, al maestro Ernesto Rodríguez González, quien es profesor emérito de la Facultad de Derecho con 44 años ininterrumpidos. Buenas noches, querido hermano, y gracias por querido hermano, buenas noches, y me da mucho gusto estar con el doctor José Luis Barrera Franco, que es un tema para mí muy interesante porque se trata de uno de los derechos más importantes del país como derecho social, y lo comentaremos más adelante. Doctor, buenas noches. Buenas noches. Doctor, el campo de la oncología, donde usted hoy
con mucha dignidad y yo lo puedo decir por experiencia inclusive propia, con una gran sensibilidad humana, dirige este centro oncológico del Estado de México. ¿Qué nos puede referir acerca del cáncer en México? Bueno, primeramente, muchísimas gracias por la invitación. Acudimos gustosos a ella, dada la necesidad de que la gente tenga cada vez una mayor información al respecto. Debo de decirle que muchas gracias por la lectura del currículum. No, y nos falta, doctor. Es lo que menos quisiéramos que se mencionara, es parte de la actividad que nosotros tenemos. Déjeme decirle rápidamente que cuando nosotros terminamos nuestra labor en la institución que usted refirió como Instituto Nacional de Cancerología, que es mi alma mater, es el centro de la atención en cáncer en este país, tuve la oportunidad de que se me diera un año sabático, tanto por el Sistema Nacional de Investigadores como por la institución. En ese momento fui contactado por las autoridades del Estado para venir a hacerme cargo de un proyecto que se tenía en mente relacionado a la apertura de un centro oncológico. Es el motivo por el que tuve que llegar aquí, y a partir de ese momento debo de confesarle también que estaba en obra negra un lugar no ad hoc para la institución, pero que poco a poco ha ido creciendo y le hemos ido haciendo las adaptaciones necesarias con el personal, y poco a poco hemos ido buscando también el crecimiento en la formación de recursos humanos. Me refiero a la formación de médicos que atienden este problema. Logramos que con el tiempo se abriera Seguro Popular, y esto nos hizo una institución muy especial, porque en el país hay instituciones con derechohabiencia cautiva, llamémosle así, como es la institución a la que en este momento estamos adscritos, que es INSEMIN, y abrir la población abierta, que es el Seguro Popular. No fue fácil, ustedes lo saben, no fue fácil, pero era necesario. En el periodo en que fui yo médico de la institución, me refiero de cancerología, me tocó de aquel lado hacer el convenio con INSEMIN, y veíamos un promedio de 70 pacientes aproximadamente al año, de la cual obteníamos una cantidad muy importante de recursos que servía para que nosotros hiciéramos programas de investigación, etcétera. Ahora ya de este lado tuvimos que cambiar de camiseta en un momento dado, y buscamos que la atención a los pacientes del Estado de México de cáncer fuera más general. Hace un momento les decía yo que eran 70 gente las que veíamos anualmente. En este momento en la institución tenemos abiertos cerca de 24,000 casos. ¡Caramba! De pacientes del Estado que han ido necesitando el servicio de atención, que es muy necesario. El cáncer es una enfermedad crónico-degenerativa que cada vez se hace más notoria, se ha hecho, llamémosle entre comillas, taquillera, y esto ha logrado que se ponga orden en la atención. Antiguamente, cuando una persona tenía un problema oncológico, me refiero a un problema tumoral, era visto por el especialista de acuerdo a las condiciones que se presentaran. Si era un tumor gástrico, pues era visto por el gastroenterólogo; si era un tumor de cabeza y cuello, era visto por el otorrino; si era un tumor de las vías urinarias, era visto por el urólogo, etcétera, etcétera. Sin embargo, hubo necesidad en el crecimiento que la medicina ha tenido de que se hagan no especialistas, sino subespecialistas para la atención de estos problemas, y uno de ellos ha sido el cáncer. El cáncer cada vez es más frecuente, cada vez ha crecido más. No es una enfermedad nueva, es una enfermedad que surge con el hombre también en su momento. Vamos a dejar esa parte y nos colocamos en los últimos tiempos. En México, le decía yo cómo era la atención de los pacientes oncológicos, y sin embargo hubo la necesidad de empezar a formar subespecialistas, que cada vez son más, pero que en su momento fueron pocos. Requiere la especialización
tener la subespecialización, tener una especialización previa. En el caso de, llamémoslo, oncólogo médico o del radioterapeuta, se requiere medicina interna. Y en el caso del cirujano oncólogo, se requiere tener la especialidad de cirugía general. Esto permite que la formación de la gente sea mejor en cuanto a la atención del paciente, porque está más profesionalizado, porque tiene más conocimientos al respecto, porque sabe cuáles son las conductas que la enfermedad tiene y sabe cómo atacarlas en su momento. Y esto ha logrado que en la mayoría de los casos la oncología sea reconocida ya como una subespecialidad, y en la mayoría de los centros hospitalarios existe un área de oncología. A partir de, ¿qué será? Quizás unos 20 o más años, como modelo el Instituto Nacional de Cancerología, empiezan a hacerse centros oncológicos en los estados, con la intención de manejar este tipo de problemas. Y es así que en este momento cada estado, prácticamente todos en el país, tienen un centro oncológico. Curiosamente, el Estado de México es de los más recientes. Eso es. A pesar de que es el estado más poblado del país, es un modelo que se hace aquí, pero que es de los más recientes. Quizá el primero que hubo fue el de Acapulco, a través del doctor Arturo Beltrán, que fue un pionero en esta área. Eso es. Siendo el director del Instituto Nacional de Cancerología, se abre el primer centro oncológico y luego permea. Y los centros oncológicos en el país, muchos de ellos tienen una excelente estructura, pero muchos de ellos todavía aún están en proceso. El paciente que llegaba a tener este tipo de problemas muchas veces era atendido en clínicas del Seguro Social de segundo nivel, o del ISSSTE o de la misma Secretaría de Salud, pero no había la atención del subespecialista. Esto es reciente. La Universidad Autónoma de México ha dado los reconocimientos a las especialidades, pero no en un tiempo mayor de 20 años. Es, por decirlo así, una especialidad joven. Bueno, en base a esto se empezó a dar la tarea en su momento de crear una base de datos de los pacientes que llegaran a tener cáncer, porque oímos muchas cifras, y uno de los problemas que hay en este país es que existen muchas dependencias que tienen sus cifras propias y que con mucha frecuencia también no las sueltan, y esto hace que tengamos cifras que muchas veces no sabemos si son reales o no son reales. Por decirle algo, uno de los problemas graves de salud pública que hay en el país y en el mundo es el cáncer de mama, el cáncer de seno. El cáncer de seno se ha hecho un problema severísimo. Antiguamente existía, y la única forma que teníamos de tratarlo era a través de la cirugía, pero eran cirugías muy mutilantes. Y en su momento, estoy hablando de los años 1800, se consideraba que el manejo de ello era básicamente la cirugía. No había un número grande de gentes especializadas en este proceso. Bueno, si usted ve los reportes que hay, en este momento se dice que de cada 9 mujeres, una va a tener cáncer de seno. Caramba. Otras cifras dicen que de cada 8 una va a tener cáncer de seno. Otras cifras nos dicen que de cada 6 una va a tener cáncer de seno. Y cuando vemos la realidad, no vemos el número de gentes que según las estadísticas tienen. Quiere decir que hay sesgos, y estos sesgos son los que no permiten tener cifras ideales. En esa época se abrió una base de datos en base a lo que un grupo de patólogos empezó a hacer, y que era el Registro Nacional de Cáncer. Llegó hasta el 2003. En el 2003 desapareció, y en la actualidad, a través del doctor Alejandro Moar, se está buscando retomar esta iniciativa y tener un registro nacional de cáncer en nuestro país. El cáncer es un problema muy serio. Sin duda. Hay más de 110 cánceres en el ser humano. El problema no es estos 110 cánceres, sino que existe a su vez una enorme cantidad de subtipos. Y los subtipos llegan a ser más de 600 tipos de cánceres. Caray. Y cada cáncer en su momento tiene ciertas características y hay que conocer las evoluciones. ¿Qué está sucediendo entonces? Que
que en el conocimiento nuevo de esta enfermedad cada vez hay más subespecialistas que son subespecialistas a su vez, porque hay gente dedicada exclusivamente a cierto órgano o a cierta patología. Los casos más notorios son, los casos que más se avanza, son en los cánceres que más frecuentemente se presentan. Y entonces llegamos a México. Y en México cada año se publica a través de INEGI, que es una organización que nos da a conocer muchas de las situaciones que se presentan, nos da a conocer cifras. En el año 2016, en años recientes, llamémosle, se consideró que para ese año iba a haber 150,000 casos nuevos de cáncer en el país. En este momento, para el 2017, se consideró que esta cifra iba a aumentar a 190,000 casos. Caramba. No sé si es 2017 o 2018, pero a pesar de la cifra tan enorme, todavía el cáncer no es un problema grave o serio en México por estos sesgos que le estoy comentando. En Estados Unidos, por decirle algo, que es un lugar que nosotros con frecuencia utilizamos como referencia, para este año en el área simplemente de mama esperaban 300,000 mujeres, cerca de 300,000 mujeres, que duplica prácticamente la cifra que nosotros tenemos para todos los cánceres. Caray. Y ellos nada más para cáncer de mama. El Estado de México, de toda la cifra nacional por la cantidad de población que tenemos, aproximadamente el 10% de todas las cifras va a corresponder al Estado de México. Es decir, que si en el año 2018, vamos a tomarlo así, se esperan 190,000 casos nuevos, 19,000 casos corresponden al Estado de México. Caramba. Y de acuerdo a la cantidad de población que hay en cada estado es el porcentaje que nosotros damos. Bueno, estábamos hablando de cuál era la atención oncológica en el país. Se abrieron centros oncológicos, el Seguro Social, el ISSSTE tienen áreas de atención oncológica, pero cuando nosotros vemos el número de camas o el número de atenciones, más que nada por el especialista que da, con mucha frecuencia nos quedamos cortos. Y estamos viendo que no satisface la infraestructura que tenemos en el país, la necesidad de la atención oncológica. Caramba. Si a esto le agrega, dentro de datos generales, que un paciente con cáncer, cuando es visto por un médico que no es especialista en cáncer, por muy competente que sea, le quita hasta el 35% de posibilidades de curación o de control. Luego entonces, quizá dentro de este programa, la primera conclusión a la que llegaríamos es que un paciente que tiene cáncer debe de ser canalizado a un área que tenga el conocimiento de la evolución, de las vías de diseminación, del futuro que tiene este paciente y sobre todo del tipo de tratamiento que debe de tener. Esta sería la primera conclusión. Caramba. Bueno, regresando otra vez a México, una de las grandes situaciones que se viven y que quizá no es la ideal es la centralización. En México, los centros oncológicos más notorios, los que tienen más infraestructura, los que tienen mejores condiciones, están en México. Y esto hace que la gente, bueno, afortunadamente nosotros no estamos tan lejos, pero mucha gente que viene de otros estados, llamémosle del norte o del sur del país, y esto nos tocó verlo en cancerología, con mucha frecuencia tienen que ir a la ciudad, porque en sus sitios de origen no tienen la infraestructura para la atención de estos pacientes. Quizá entonces, como segunda conclusión, sería que la atención de los pacientes se empezara a descentralizar. Estoy tomando como ejemplo la oncología, pero esto es en general. Si usted habla de pacientes cardiópatas, por llamarle de alguna forma a algún padecimiento, vemos que el mejor centro para la atención de estos pacientes, además de las clínicas que tienen las instituciones, nosotros nos encontramos que el mejor centro es el Instituto Nacional de Cardiología. Pero nada más hay uno y está en México. Entonces, la gente que tiene algún problema de cardiopatía tiene que ir a la Ciudad de México para ser atendido en un centro
que reúna todas las condiciones de mejor atención para el paciente. Sería entonces una buena conclusión que las autoridades correspondientes o las gentes que toman decisiones empezaran a descentralizar la atención. En el caso de cáncer, probablemente el 20% de todos los pacientes con cáncer están en la Ciudad de México, pero el 80% están en provincia. Luego entonces es muy necesario esto que le estoy comentando, de que en cada estado se tenga la infraestructura que permita la atención del paciente. Hay estados, como el de México, cuya geografía dificulta esto. La geografía del Estado de México se compone de un valle, que es el Valle de México, que es la zona conurbada del distrito, y el Valle de Toluca, con sus áreas, llamémosle rurales de alguna forma. Esto hace que con mucha frecuencia no se tenga un panorama ideal, una base de datos que nos permita saber cuál es el problema del cáncer como tal. Porque mucha gente, sobre todo la del Valle de México, acude al distrito. O mucha gente del Valle de Toluca viene aquí o va a otros lugares, como es el caso nuestro, en donde con frecuencia vemos pacientes que vienen de Michoacán, pacientes que vienen del norte o pacientes que vienen incluso del sur o de otros países, sobre todo de Centroamérica. Caramba. En donde llegan con nosotros para ser atendidos del problema que ellos tienen. Esta situación de la infraestructura requiere que nosotros entendamos cuál es el manejo oncológico que un paciente debe de tener. El manejo oncológico implica 3 básicamente subespecialidades: radioterapia, oncología médica y cirugía. Y alrededor de ellos hay una enorme cantidad de infraestructura que se debe de tener para la atención de los pacientes. Estamos hablando de alteraciones emocionales, entonces requerimos psicólogos. Estamos hablando de alteraciones nutricias, requerimos nutriólogos. Estamos hablando de situaciones de herencia, requerimos genetistas. Estamos hablando de situaciones de diagnóstico, requerimos más patólogos. Estamos hablando de situaciones múltiples. Inclusive del dolor. Claro. Y pacientes a los que ya no se les puede ofrecer más y que requieren la atención que le hemos llamado cuidados paliativos. Eso es. En fin, hay una enorme cantidad de áreas. Por decirle algo, el área que me ha tocado investigar, que es el área de cabeza y cuello, requerimos 27 especialistas que ayuden a la atención de un paciente que llega con estos problemas. Caramba. Luego entonces, no es algo sencillo, es algo complicado. Y esto quizá explique el por qué muchas decisiones que a veces se toman no son las adecuadas por las necesidades tan grandes que esto representa. Algo muy serio es el costo del tratamiento. Estoy hablando de cáncer en México. Sí, sí. Quizá esto ha hecho que no sea prioritario. ¿Por qué? Porque la gente que tiene cáncer piensa que está condenada a morir en un tiempo corto, pero no. La evolución que se ha tenido en la atención de estos padecimientos ha hecho que cada vez tengamos mejores medicamentos, mejores técnicas de atención desde el punto de vista quirúrgico y mejores técnicas desde el punto de vista de equipamiento. Estoy hablando de radioterapia. No se diga de todos los demás servicios que de alguna forma dan estos apoyos. Bueno, los hospitales oncológicos como tal requieren que un 40% de los pacientes que llegan a tener este problema pasen a cirugía. Un 36% aproximadamente tengan necesidad de recibir radiaciones. Y un 32% de ellos son los que van a recibir medicamentos. Al tiempo, este es parte del futuro que nos espera, la investigación que se está haciendo alrededor de este padecimiento debe de permitir que cada vez seamos menos agresivos en el sentido de menos mutilantes en la parte quirúrgica, menos, como le dijera yo, tóxicos en la parte de la radiación y que tengamos cada vez mejores medicamentos que nos ayuden a controlar el problema. Hay una gran investigación. La investigación la financia la industria farmacéutica. Y la industria farmacéutica nos ayuda con frecuencia, a pesar de sus pesares,
a hacer mejores tratamientos que se requieren. Le pongo por ejemplo, cáncer de riñón. Cáncer de riñón era un problema muy serio en la oncología y sabíamos que lo único que teníamos era básicamente la cirugía. Bueno, hace más de 10 años se empezó a hacer mucha investigación y se llegaron a encontrar medicamentos que les llamamos angiogénicos y que permiten no solamente hacer el control de la enfermedad, sino incluso hasta desaparecerla. Caramba. Bueno, nosotros nos vimos envueltos, me refiero al centro oncológico, nos vimos envueltos en un estudio, le llamamos protocolos. Este protocolo permitió que le diéramos tratamiento a 26 pacientes. Estos 26 pacientes ya habían sido multitratados previamente, les empezamos a dar el medicamento y empezamos a ver resultados maravillosos. Este tipo de problema tiene un fondo inmunológico y sabemos que con frecuencia se va a pulmón. Bueno, algunos pacientes que tenían este padecimiento ya diseminado, les dimos el medicamento que no lo menciono, pero este medicamento nos ha permitido controlar y en este momento todavía tenemos pacientes de ese protocolo que llegó hace más de 10 años a la institución y que a la institución no le ha costado ni al derechohabiente mexiquense o ni a la gente que da impuestos en el Estado de México le ha costado nada porque le sigue dando a través del laboratorio el medicamento a la institución. Eso es algo bueno desde el punto de vista de economía. Pero, si usted me permite decirle cuánto cuesta el medicamento tiene un costo de 40,000 pesos mensuales. Y se le da cada mes al paciente. Y estoy hablando de un costo no alto. En este momento los medicamentos que están surgiendo tienen costos aproximados arriba de 100,000 pesos. Y hay medicamentos como el ipilimumab. Cuando surge, el costo de este medicamento era de 1,750,000 pesos. Dígame usted, ¿qué institución o qué seguro de gastos médicos puede solventar este problema? Entonces, nos han dicho que ha bajado el costo, pero aún con ello cuesta 1,350,000 pesos. No podemos darlo a toda la gente. Claro. Hay padecimientos rarísimos. Tenemos una paciente, figura pública, que tiene un padecimiento que le llamamos hemoglobinuria paroxística nocturna. Mucha gente dice, ¿y qué es eso? Bueno, esta persona está en el día muy bien y en cuanto llega la noche empieza a orinar sangre. Y amanece anémica. Si usted me pregunta cuál es la causa, no la sabemos, es parte de la investigación que se está haciendo, pero sí sabemos que hay el medicamento que le puede controlar esto. El medicamento tiene un costo de 800,000 pesos mensuales. Hay que dárselo en forma permanente y calculamos que el tiempo que se le debe dar son 10 años. Si nosotros juntamos el recurso que vamos a invertir, estamos hablando de más de 50 millones de pesos. Afortunadamente no todos los casos son así, pero estamos hablando de un caso de una gente que requiere por derechos humanos este tipo de atención, pero no hay una institución que le pueda dar esta sin duda alguna. Ese es mucho del problema que tenemos en general. Doctor, qué panorama tan claro, preciso, frío en muchos de los aspectos, tan lleno de emoción en otros, tan humanitario en lo que usted refiere. Y bueno, esto nos permite, porque nos quedan muchas dudas y muchas preguntas que quisiéramos, en razón de que cuando le hemos hecho la promoción de que usted estaría aquí con nosotros, de una serie de correos, llamadas, para que usted pudiera darnos luz en ese contexto. Desafortunadamente el tiempo en televisión, hoy ni siquiera, mi querido yo hermano, quisiera hacer una pregunta. Es que estamos ya casi a punto de... No me tardo ni un minuto y es muy importante, muy importante. Y en primer lugar, todo lo que ha expresado el doctor José Luis Barrera Franco da una idea fuerte en razón del derecho social.
Porque el derecho social en México son 3 aspectos fundamentales. Lo he comentado en otras ocasiones, es la materia agraria, que es la agricultura principalmente, la materia laboral, son los trabajadores, y ahora en el derecho de la salud, o sea, la salud que es muy importante. Son los 3 derechos que considera la Constitución como derecho social. Pero aquí, con esta exposición del doctor, con lo que he escuchado con toda atención, nos da una nueva percepción de lo que es el derecho social. Porque si bien es cierto que el derecho social es el que va a proteger a los grupos vulnerables, aquí debemos destacar, y yo lo entendí perfectamente, doctor, que los grupos vulnerables son las personas que tienen cáncer, las personas que son discapacitadas. Entonces, son grupos pequeños, pero que sí se pueden detectar, y esos grupos vulnerables deben tener ese derecho a la seguridad social. Y usted lo mencionaba también, que desde hace 12 años se empezó con el Seguro Popular, que ese Seguro Popular daba la oportunidad para que las personas que no tuvieran los servicios del ISSSTE, del Instituto Mexicano del Seguro Social, y aquí en el Estado de México con el ISEMIM, tuvieran la posibilidad de tener esos servicios con el seguro voluntario, que se llama el Seguro Popular. Entonces, esa es una nueva visión del derecho social, en donde debe considerarse no o grupos vulnerables únicamente, campesinos y trabajadores, y los que tengan derecho de los trabajadores a esa seguridad social, sino todas las personas que se encuentren en estos grupos vulnerables. Y estoy de acuerdo que sean grupos vulnerables, por ejemplo, las personas que tienen cáncer, porque son detectados y no todas las personas lo tienen. Y la atención, de acuerdo con lo que usted ha manifestado, es increíble, es muy costosa. Pero sí aquí lo importante sería la descentralización, y usted lo mencionó, la descentralización de la atención de la seguridad social en cada uno de los estados, y que no se quede centrada en el Distrito Federal, que ahora es la Ciudad de México. Muchas gracias. Doctor, yo quisiera comprometerlo, si usted me lo permite, para que en fecha en que usted también señale, pudiéramos dar respuesta a estas cuestionantes, inquietudes de nuestro teleauditorio, y que nos pudiera hablar también en ese entorno de el centro que usted en forma específica dirige, porque ese ejemplo, tengo conocimiento, además se lo digo como periodista, de que muchos pacientes o que muchos investigadores también dicen: quiero estar en el centro oncológico del Estado de México. ¿Le parecería que nos brindara usted ese privilegio, doctor? Bueno, pues yo no lo considero un privilegio, al contrario, lo considero una necesidad, y le agradezco esta invitación, y desde luego estamos abiertos a cualquier invitación o cualquier exposición que usted considere. Algo que sí es muy importante, y se me olvidó mencionar, se lo comento rápidamente, es que el cáncer es un problema de salud mundial. México no escapa a ello, y debo de confesarle además que en nuestro país el cáncer está situado en la 3ª causa como muerte, y obviamente alrededor de ello hay muchos problemas. Pero siento que hay un sesgo. En algunos países está catalogado como la primera causa de muerte. Caramba. Y si usted me presiona un poquito, le dijera yo que países desarrollados como Inglaterra, por ejemplo, la primera causa de muerte en niños es cáncer. Caray. En nuestro país estamos entre el 3er y la 4ª causa de muerte en niños. Pero en adultos yo tengo la impresión de que cada vez estamos más agraviados. ¿Por qué? Porque son enfermedades crónico-degenerativas. Y entre más supuestamente viva la gente, más riesgo hay de tener estas alteraciones, aunque lo estamos viendo cada vez en gente mucho más joven. Claro. Estoy abierto. Y bueno, justamente de esa es una de las preguntas que nos hicieron, que ¿por qué ahora hay mayor número de cáncer? ¿Por qué en cuanto a personas que lo padecen? ¿Por qué? Pero esto sería para otra charla, ¿sí? ¿Por qué también si influyen justamente la alimentación? ¿Qué es lo que lo motiva? ¿Es el medio ambiente? Como usted señala también, esto se da en países mayormente industrializados. En fin, son una serie de
de cuestionamientos que se quedan sobre la mesa y que esperamos que en fecha que usted nos señale nos permita continuar con esta extraordinaria charla, doctor. Muchísimas gracias y desde luego estamos comprometidos a hacer esta participación. Se lo aprecio muchísimo. Gracias. Muchas gracias. Y bueno, querido hermano, aprecio mucho. No quise interrumpir al doctor porque es verdaderamente docta la forma en que lo relata, y que hubiera sido un agravio de mi parte haberlo interrumpido en este contexto genérico de lo que nos señaló que era este padecimiento, ¿no? Así es, pero nos ha despertado el interés de vigilar bien cuál es el concepto del derecho social aquí en México. Y aunque menciona todo el mundo que tiene el problema del cáncer, aquí en México debe considerarse como derecho social. Y como derecho social son los grupos vulnerables que deben atenderse, y estoy de acuerdo en descentralizar precisamente la atención de la seguridad social en el país. Te agradezco como siempre en tu presencia, queridísimo Ernesto Rodríguez González. Con todo afecto, con maestro todo de las 4 décadas. A tus órdenes, mi querido hermano. Queridísimo doctor, una vez más, muchísimas gracias. Aprecio mucho al doctor José Luis Barrera Franco, el que haya estado esta noche en este programa en voz alta. Que su amigo Gerardo Gloria, como siempre, les refiere que tengan la mejor de las noches y por lo tanto el mejor de los descansos. Mil gracias, hasta la próxima, y les ofrezco que comprometeré ampliamente al doctor para que pronto esté de nueva cuenta con nosotros. Mil gracias. Muchas gracias. Buenas noches.